televisión, para vernos bien. Parají 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 Televisión, para vernos bien. Parají
Paraji Televisión, para vernos bien. 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 Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una entrevista muy especial en Paraji Televisión con un amigo de la casa. Él es comentarista deportivo, periodista, locutor, además, doctor en Derecho. Y bueno, hoy pasó a ser de entrevistador a entrevistado porque ha recibido un reconocimiento muy especial aquí en el municipio de Sagún, y hoy queremos exaltar esa valiosa labor que ha tenido con el deporte sagunense. Doctor Guido Brun, bienvenido. Muchas gracias, y se siente extraño uno que con ese cambio, ¿no? de entrevistador a entrevistado. Eso le iba a preguntar precisamente ya para iniciar la entrevista. ¿Qué se siente pasar a ese rol de entrevistado? Pues no te puedo hablar de experiencia porque he sido poco entrevistado, entre comillas. He tenido por ahí uno que otro pasaje, pero no, digamos, una entrevista así, donde se toquen distintos tópicos, sobre todo de tipo personal. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, doctor, para nosotros es muy grato compartir con usted esta tarde, y le decimos a los televidentes que esta es una entrevista especial para exaltar o resaltar su labor que ha desempeñado durante tantos años en el municipio con respecto a las jornadas deportivas o lo que tiene que ver con el deporte. Pero hablemos de usted, de sus inicios, doctor, de sus estudios. Primero que todo, estudió en la primaria de la Seño Poli. Cuénteme esos inicios de usted en el colegio. Sí, la tradición de la gente del Centenario y sus alrededores era estudiar donde la Seño Poli. Y de la gente del centro, como lo dice el vallenato, estudiar donde la nena Uparela. Entonces, a mí me tocó, en gracia de Dios y en buena hora, estudiar donde la Seño Poli, porque la Seño Poli era como una mamá que nosotros teníamos, y nos enseñaba como nos debían enseñar en la casa. Entonces, los cimientos de lo que yo soy y he llegado a ser empezaron allí, donde la Seño Poli. ¿A qué año se remonta eso, doctor? Más o menos. Imagínate, yo nací un 10 de enero, el día que se le fue a la mujer de Alfredo Gutiérrez,
de 1951. Y a donde la señor Poli yo llegué como de 5 años. Estaríamos hablando de 1956. 5 añitos tenía usted cuando empezó la primaria, así como, bueno, antes, bueno, tengo entendido que las personas iban como más grandecitos al colegio. No, lo que pasa era que no había como ahora que hay que Kinder, prekinder. prekinder, mocedad, no me acuerdo cómo es que se llama. Maternal. Maternal, prekinder, kinder y ya después que empieza la primaria. Nosotros entrábamos De una vez a la de primaria. una a la cartilla de las letras y después pasábamos a la cartilla Charry, la alegría de leer. Y yo cuando salí del colegio de la señor Poli, yo pasé a el colegio de Don Lácides Iriarte, el Liceo Moderno, y tuve la gabela, digo yo, porque puedo llamarlo de otra manera, de que todos los que salían del colegio pasaban a segundo de primaria. Y yo llegué y a los 6 meses de estar en segundo me promovieron a tercero. Wow. O sea que usted desde pequeño tenía esa Precoz. inteligencia. Entonces, por eso yo terminé la primaria bastante joven. Igual me pasó con el bachillerato, igual me pasó con mi carrera profesional. Bueno, no se me adelante tanto porque de eso quiero hablar, de esa carrera. Pero antes hablemos del colegio Andrés Rodríguez. Doctor, ¿cómo fue su paso por la secundaria? Yo salí de la primaria en el colegio cooperativo, terminé la primaria, un colegio que fundó el profesor Enrique Juris Marsiglia, y me presenté porque en el Andrés Rodríguez había que hacer un examen de admisión también. Sí. Claro. En esa época se hacía examen de admisión para el Examen colegio. de admisión para el Andrés Rodríguez. No lo puedo creer. Y yo llegué al Andrés Rodríguez me acuerdo de la fecha porque en ese año se jugó el Mundial de Chile, 1962. Desde el inicio el deporte ha estado ahí. Y fue el año famoso del 4-4 de Colombia con Rusia. Eso lo oíamos por radiecito. Entonces me presenté y quedamos los más chiquitos, los más jóvenes del colegio, que entrábamos al colegio, quedábamos en primero A. Y los más grandes, los más B. O sea que los chiquitos se ganaron a los grandes. Es que era por edad. Era por edad. Sí, entonces los más jóvenes estábamos en primero A y los más veteranos en primero B. Bueno, ¿y cómo usted era académicamente? ¿Cómo era usted? O sea, yo no es por dármelas, como dicen por ahí, yo era bastante desaplicado. Sí. Yo era flojo para hacer las cosas, pero me las aprendía fácil. Mi papá decía que él no se explicaba cómo. Yo llegaba, tiraba el bolso y al día siguiente lo volvía a coger y me lo llevaba y no perdía materia. ¿Nunca perdió materias en el colegio? Sí, Sí perdió. sí perdí. Y mi padrino, entre comillas, me exhibió el día de mi grado de bachiller. ¿Cómo fue eso? Mi padrino era el doctor Manuel Esteban Figueroa, rector del Colegio Andrés Rodríguez, y era mi padrino. Y cuando yo hice el sexto año, perdí una materia con él. Y me puso de ejemplo el día del grado Ay. de su honestidad. Así que digo esta expresión, no se me olvida nunca. El hijo de mi mejor amigo y mi ahijado perdió el álgebra conmigo y la habilitó y la volvió a perder. Y hasta cuando yo no me di cuenta que de verdad había estudiado, no pasó, Siendo usted, siendo el hijo de su mejor amigo y su ahijado. Entonces a mí me tocó duro, pero por flojo, no por bruto. pero siempre se destacaba.
Sí, afortunadamente sí, puedo decir que sí. Sí, porque imagínese, siempre se destacaba porque para estudiar Derecho, sin querer estudiar Derecho, como me comentaba anteriormente, doctor, ¿usted por qué no estudió de pronto periodismo? Porque usted también tiene esos dotes de periodista innatos, diría yo. Como te comenté extra micrófono, yo estudié Derecho accidentalmente. El culpable de que yo estudiara Derecho fue mi hermano mayor, Edgar, médico. Porque se llevó los papeles para inscribirme en la... yo quería ser profesor de idiomas. No sé por qué, pero a mí se me dio el tema de que yo quería ser profesor de idiomas. Y él no me inscribió en la Universidad del Atlántico para estudiar idiomas, sino que porque le salió a él, me inscribió en la Facultad de Derecho en la Universidad de Cartagena. Y fui y me tocó, puedo decirlo, me tocó estudiar Derecho. Porque venirme de Cartagena sin haberme presentado en la universidad, quién sabe, estuviera guindado en cualquier totumo de eso por ahí. Entonces, eso fue lo que sucedió. Yo no quería ser abogado. Sin embargo, estuvo siempre en el cuadro de honor, porque me comentaba usted que siempre estuvo en 4.5 su promedio en la universidad. Él no tuvo que pagar matrícula. A pesar de que no quería estudiarlo, siempre se destacó por su inteligencia, por su... Yo pienso que uno, cuando ya está metido en el problema, tiene que resolverlo de la mejor manera. Entonces, a mí me tocó. No había otra alternativa. Y con mi papá acá en Sagún esperándome los resultados, yo tenía a la fuerza y además yo tenía un listón muy alto. Y es que mi hermano mayor, Edgar, fue un excelente estudiante tanto en bachillerato como en la universidad, en su ejercicio profesional, en su carrera de medicina, y con unos porcentajes altísimos. Ay, yo no podía salir con un chorro de baba porque no, imagínate, tenía que llegar por lo menos a igualar lo que había hecho mi hermano. Y gracias a Dios, pues creo que lo logré. Bueno, doctor, pero usted cómo hacía para para trabajar a la vez cuando estudiaba, porque usted me comentaba que también trabajó mientras estaba estudiando Derecho. Ahí empezó su experiencia laboral también como abogado. En la Facultad de Derecho, como la mayoría de los profesores, o casi todos, son magistrados o jueces, entonces la universidad tenía que adaptar el horario al horario que ellos tuvieran disponible. Entonces nosotros teníamos un horario disparatado. Nosotros teníamos clases de 6 a 9 de la mañana. Después teníamos clases de 11 a 1. Después teníamos clases de 5 a 7 de la noche. Un horario disparatado. Entonces, mi superior en el trabajo, que era el doctor Manuel Bermúdez de León, casado con una sagunense, él era seretiano o de senador, creo que era, no recuerdo. Y allá me adaptaron el horario de trabajo para que yo pudiera estudiar. Era un derecho que tenía uno de trabajar y estudiar. Y de una vez ahí pues yo hice un año de bachillerato en Cartagena, en el Gimnasio Bolívar, el colegio del famoso profesor Fragoso en Cartagena. Entonces, en ese año que yo estuve en el Gimnasio Bolívar en Cartagena, mi profesor de español era Fabio Poveda Márquez. No sé si sabes quién era Fabio Poveda. No. Fabio Poveda fue el mejor comentarista deportivo que hubo en Barranquilla. Uh-huh. Trabajaba con Edgar Perea. Era la llave de oro en Barranquilla, Edgar Perea y Fabio Poveda Márquez. Ah, ok. Bueno, Fabio era el corresponsal en Cartagena de la revista Vea Deportes de Medellín y era mi profesor. Y era el entrenador del equipo de fútbol del Gimnasio Bolívar, donde yo jugaba. Bueno, pero no se me adelante tampoco.
Doctor, bueno. No, de- era perdona, era para mencionarte ok. donde se fue encadenando la cuestión del periodismo. Bueno, para allá iba precisamente, pero antes vamos a regresarnos otra vez a Sahagún, ¿le parece? Claro. Bueno, doctor, cuéntenos, yo quiero tener, bueno, ya que usted tiene tantos años viviendo siempre en el Centenario, ¿sí? Usted siempre ha vivido en el Centenario, El tiempo que he vivido en Sahagún, sí. ¿sí? Toda su vida prácticamente. Ahí entre dos casas. Pues yo quería preguntarle cómo ha sido esa transformación del Centenario, del parque tan representativo de Sahagún, o de esa historia de Sahagún en esos tiempos que usted ha vivido allí. No es que inicialmente eso no era parque, era una plaza. La plaza del Centenario. Una placita sin juegos ni nada de eso. Sin nada, llena de bichos. Es una mata que llaman bicho. Sí, sí. Bueno, nosotros recogíamos el bicho para tostarlo Con café. para preparar el café. Y por el centro de la plaza cruzaba la carretera troncal. Había que parar el juego cuando iban a pasar los carros, los buses. ¿En serio? La troncal pasaba por allí. Por ahí. La troncal venía, entraba, atravesaba la plaza del Centenario y cogía derecho, doblaba en el cementerio y cogía calle larga y iba a salir allá. Esa era la carretera. Bueno, y esas transformaciones que vivió Sahagún mientras usted vivía allí. Es que el parque es relativamente nuevo. La Corraleja de Sahagún, el último año que la hicieron en el Centenario fue en el año 1969. Allí hacían las corralejas también. Las Corralejas toda la vida fueron ahí, al frente de mi casa. Y usted en primera fila viendo, ¿le gustan las corralejas? Mi papá doctor? hacía palco y mi papá era el jefe de Corraleja. Era un puesto que había en la junta directiva. Jefe de Corraleja, Eufrasio Brun. Eso era inmancable. Y el palco de mi papá quedaba al frente de mi casa. Además, yo me sé de memoria todos los dueños de palco que había de esa época, yo me lo sé. Y quiénes daban los toros. Y en el patio de mi casa ponían la ruleta. El juego de ruleta. Iba toda la plutocracia sagunense a jugar ruleta. Eso era una tradición. Y al frente de mi casa quedaba la cantina de María Mauri, que era la mujer de Alejandro Durán. Wow, todo eso qué valioso. Usted, doctor, yo no sé si usted tendrá de pronto fotografías o cosas así que uno pueda añorar o que uno pueda ver de toda esa historia que usted tiene. Yo fui muy descuidado en eso, ¿sabes? Yo lo único que tengo es la memoria. Y es que era una cuestión. Para ilustrar todo eso. En la casa que pega con mi casa actual, donde ahora mismo hay una especie de motel aquí en Sahagún. Ahí eso era un salón grandísimo de un tío mío que se llamaba Ricardo Brun. Y ahí en ese salón venía lo que llamaban en esa época un cabaret, donde venían unas chicas de Sincelejo y era para las fiestas de Sahagún, para la Corraleja de Sahagún, traían a ese cabaret de Sincelejo el cabaret de Germania Cochero. Y eran como 12 o 15 muchachas, pero hermosas. Para uno pelado, eso se le iban los ojos viendo eso. Y era con orquesta, en vivo. Sí. Ahí conocí yo la primera orquesta que yo escuché en mi vida tocar. La orquesta del maestro Joe Ñato Montes. Era una orquesta espectacular. Yo nunca había visto una orquesta, primera vez la vi ahí. Yo veía las bandas que venían a tocar, pero ahí conocí yo por primera vez y escuché una orquesta. ¿Pero usted la escuchó o entró allí a ver la orquesta? No dejaban entrar uno pelado. Estaba muy pelado. No, ni por ahí, ni lo permita Dios. Y escuchó la orquesta y entonces ¿qué le fascinó? Sí, yo he sido un fanático de la música. ¿También hizo parte de alguna orquesta? Como músico, no. Yo fui el presentador oficial de los originales de Sahagún.
con el difunto Daniel Vergara. Daniel Vergara ensayaba los vallenatos de su época en una radiola que yo tenía en mi casa. Yo compraba los discos y él se sentaba con su acordeoncito al lado. Yo le ponía los discos y él se los aprendía. Los tocaba ahí en mi casa. ¿Sí? Y yo era el presentador oficial de los originales. Y después de ese paso de los originales, ¿ya qué pasó después? Musicalmente, ¿Sí? fui durante unos pocos meses presentador del grupo de Calixto Ochoa. También. Claro. Y como ya venía con el gusanito de la música, yo dije que yo tenía que tener mi propia orquesta. Y la tuve. ¿Cómo se llamó esa orquesta? Grupo Tropical 10. ¿Sí? Yo seleccioné a unos músicos de los originales y traje. A mí las cosas, cuando las quiero hacer, las hago bien o no las hago. Me traje el mejor saxofonista de Ciénaga de Oro, que era Tyron Sáenz. Me traje al mejor trompeta que había en esa época en Sincelejo, que era el hijo del maestro Pello Torres. Y después tuve a las dos mejores trompetas que ha habido por toda esta zona por aquí. Fueron músicos míos. Lamentablemente ambos fallecidos. Ricardo Hernández y Armando Contreras, el eterno director de la banda juvenil de Chocho. Armando fue músico de mi orquesta. Bueno, y a lo largo de esa carrera de la orquesta, ¿por dónde anduvo? ¿Qué reconocimientos tuvieron Nosotros con la orquesta? ¿Cuántos años demoró eso? Demoró poco porque el director musical de la orquesta era Darío García, de la dinastía de los hermanos García de Sahagún. Y tuvimos una desavenencia un poquito fuerte y yo, así como hacía en el fútbol, también hacía en la orquesta. Yo sacaba plata de mi bolsillo para pagarle a los músicos para que estuvieran ellos bien y yo no cobraba nada, siendo yo el dueño de todo. Entonces, la orquesta lamentablemente no la mantuvimos sino un par de años. Pero estuvimos tocando en Cincé, estuvimos tocando en Cincelejo, en Montería, en el famoso Club Tuminá, que ahora es el Club de Confacor. Estuvimos en varias casetas, en Ayapel, en Grados, aquí en Sahagún. Permanentemente estábamos tocando porque teníamos una en San Marcos. San Marcos estuvimos en una fiesta de Corralejas en San Marcos, tuvimos 2 noches y así por el estilo. Porque ¿para qué? El grupo era sabroso porque teníamos un grupo en el cual teníamos orquesta y teníamos un show vallenato. Con los mismos músicos de la orquesta armábamos y ahí le metíamos el acordeón. Entonces teníamos el show. Eran versátiles, claro. Alternaban con otros géneros. Totalmente. Bueno, doctor, esa experiencia de usted con la música me hace entender que usted cumplió uno de sus sueños, porque eso era una de sus, digamos, de sus aspiraciones, como usted lo dijo, de tener una orquesta, la tuvo, de ser comentarista deportivo, periodista. Hablemos un poco de esa época en que usted ejerció como periodista deportivo en San Andrés Islas. Me llama mucho la atención que usted hasta por allá estuvo ejerciendo como periodista deportivo en la radio. Yo arranqué en Cartagena. Estando estudiando en Cartagena, yo estudiaba en la Facultad de Derecho con Antonio Andraus Burgos y con Miguel, un hermano de él, los 2 hermanos. Y Antonio Andraus era el director de la página deportiva del Diario de la Costa de Cartagena. Entonces, él sabía de mi afición por el fútbol. Y se dio la coyuntura de que al equipo Atlético Bucaramanga lo sacaron de la sede de Bucaramanga, no recuerdo por qué problema, y vino a jugar a Cartagena como Real Cartagena por primera vez. Y pues en Cartagena no había afición de fútbol. Y lógicamente menos periodistas de fútbol.
Entonces Antonio Andraú me dijo, Guido, yo sé que a ti te gusta esto, ¿por qué no escribes una columna los lunes para el periódico? Pues digo, hombre, yo nunca he hecho esto, pero me le mido. Entonces yo iba, veía los partidos del Real Cartagena y hacía una crónica los lunes para el diario de la costa de Cartagena, de la familia Escayón, que se llamaba Así vi el partido, por Guido Brun. Yo vivía al frente de la universidad, cruzando la calle. Eso me hizo ser más flojo todavía. Porque no era... Imagínese. Y al lado de donde yo vivía, de la residencia donde yo vivía, quedaba Emisora Fuentes. Todo estaba ahí mismito conspirando. Y en el horario que yo tenía disponible, a la 1:05 de la tarde, hacía el programa Melanio Porto Ariza, el más famoso comentarista deportivo de Cartagena de la historia en el boxeo y el béisbol. El Melanio de fútbol no tenía ni idea. Y un día yo venía con Andraus y venía Melanio para su programa. Entonces Melanio le dijo a Andraus, ay, ¿este pollo qué? Y dice, este es el que escribe de fútbol en el diario de la Costa. Te lo recomiendo. Entonces Melanio, que era muy meloso, me ha cogido por el brazo y me dice, bueno, vamos para el programa para que hable de fútbol. Y me ha llevado del brazo y me llevó. Imagínate, con tremendo padrino, entrar en las grandes ligas del comentario deportivo en Cartagena. ¿Y qué pasó ese primer día de comentarista de ese programa deportivo? No, me preguntó. Estaba con un muchacho que también empezó carrera en esos mismos días con Melanio, que se llama, no sé si habrá fallecido, Willy Cuadros. Y ahí arranqué a hacer radio. Yo nunca había cogido un micrófono en la mano. Y desde allí, desde que empezó eso de la radio, ¿qué vino después? ¿Le quedó gustando mucho más? No, seguí en eso y una vez terminé la carrera, que ya me vine de nuevo para acá, para Sagún, fue cuando entré por primera vez a Barají. Hacer un programa de fútbol. Fundé el primer programa, no de fútbol, el primer programa deportivo de Sagún, que se llamó Deportes 12 y 30. ¿En qué año fue, doctor, eso? Eso fue en el año 1975. Cuando eso ya Radio Barají era Radio Barají. Sí, Radio Barají era de propiedad de don Rafael Anselmo Muscos. Quedaba donde quedaba el Teatro Gloria. ¿Dónde quedaba el Teatro Gloria? Ahí quedan unos apartamentos ahora, donde está una cosa que llaman que sexo sentido. Ahí abajo. Ah, ya sé, ya. Es como la calle 15, ¿no? Por allá por la calle 15. Ahí. Sí. Mi querido director sabe dónde es. Ajá. Bueno, ahí era la emisora. ¿Y cómo llegó usted a Radio Barají? ¿Le dijo alguien, venga acá, usted sabe de esto, vamos a hacer el programa? ¿Usted llegó y dijo, yo quiero hacer esto? Yo hablé con el gerente de esa época. Era un señor barranquillero, no me acuerdo ahora el nombre. Ese señor tuvo fama porque después se metió en unos líos aquí, estuvo preso. Y le dije que yo tenía la idea de hacer un programa deportivo. Y me dijo, listo. Era un tipo muy emprendedor. Me dijo, no, listo, vamos a hacerlo. Hágame un piloto. Y le hice una muestra y el tipo le gustó la idea y arrancamos. Todavía hay gente que se acuerda del tema característico del programa. ¿Qué era cuál? Era un tema que grabó el Supercombo Los Tropicales de Venezuela, que se llama La Pelota Caliente. Y todavía hay un profesor aquí que jugó fútbol en el equipo mío, que cada vez que se encuentra conmigo me dice, la pelota caliente. ¿Se acuerda todavía del programa? Bueno, y es que todavía la gente dice Radio Barají, aunque ya no es radio, es televisión, y la gente todavía sigue diciendo Radio Barají, porque es algo una tradición memorable para el municipio de Sagún, es muy representativo. Yo pienso que nunca debió desaparecer.
Pero bueno, estamos en otro formato y aunque sigue vigente la esencia de lo que de es Radio Barají. Así es. Bueno, doctor, pero cuénteme eso en San Andrés Islas, ¿cómo fue? Allá tenía un programa de porros y fandangos. Sí. Antes de eso yo estuve trabajando en Montería y hice mis pininos en el periodismo político con dos grandes de la radio, Rubén Darío Hoyo Chamorro y Santiago Marmolejo Moreno. Bueno, Santiago tiene actualmente su canal de noticias en Valledupar y Rubén Darío está pensionado en Medellín y fue uno de los altos ejecutivos de periodismo político en Medellín, en Caracol. Sí. Claro. Yo también fui compañero Usted trabajó en Caracol también y RCN Radio. Y RCN Radio. Pero en esa época no se llamaban Caracol Radio ni RCN Radio, sino que cada ciudad tenía su emisora con su nombre. Por ejemplo, en Montería RCN se llamaba Radio Cordobesa. ¿Y Caracol? Caracol se llamaba... la voz de estaba emisora Sinú era de Todelar y Caracol era, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, porque estaba la voz de Montería que era independiente y Radio Cordobesa era la de... Pero esa radio iban por AM o FM. Por AM. AM. En Sincelejo RCN se llamaba Transmisora Sucre. Tenía nombres y diferentes. Caracol era Radio Sabana, Transmisora Río se llamaba Caracol Montería. Y me acordé porque en Sincelejo RCN era Transmisora Sucre y Caracol Radio Sabanas. Bueno, doctor, pero usted alternaba entonces, después del periodismo o de la radio deportiva, de comentarista, vino a la política. ¿Por qué? No, es que lo de la política era que yo era secretario de planeación de Montería. Y Santiago y Rubén Darío, uno de Caracol y uno de RCN, iban a entrevistarme como secretario de planeación. Sí. Y entonces, en la charla y la vaina, entonces se dieron cuenta pues que como que había madera. Había de dónde, había material. Y me vincularon a RCN, a Radio Cordobesa. Entonces yo tenía mi espacio en Radio Cordobesa, en el noticiero, yo hacía mis aportes fuera de mi labor de trabajo. Alternaba las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y todas dos a usted le gustaban demasiado? A mí siempre me gustó esa vaina, yo no sé. Siempre desde siempre ha sido periodista, comentarista, abogado, mejor dicho, director de orquestas. ¿Qué más, doctor, ha sido usted? No, y que siempre tuve buenos padrinos. Siempre tuve algo donde apoyarme, donde llegar. O sea, yo me pongo a hacer una retrospectiva de todo lo que yo hice en el comentario deportivo. Yo eso no lo visualicé nunca. Yo llegué a transmitir 5 campeonatos nacionales de béisbol con Campo Elías Terán, con Ángel Terán, con una de las mejores voces de Colombia que nunca la han reconocido, isleño, Argelio Pomares James. Yo alternaba con Yuri Taylor, un comentarista de San Andrés, grandísimo conocedor de béisbol. Es más, en Sincelejo vinimos a un campeonato nacional con la voz de las Islas de San Andrés y el gerente de una emisora que había en Sincelejo que se llamaba Ecos de la Sierra Flor, algo así. La cabina de ellos quedaba al lado de la nuestra. Y el señor, cuando terminamos una de las transmisiones, me ofreció que me viniera a trabajar con ellos a Sincelejo como comentarista de la emisora. Todo se daba como... Yo le dije, pero es que yo no, esto no es mi profesión, yo soy abogado, yo ejerzo en San Andrés. Esto es un hobby, yo estoy aquí, me
me ofreció pues lo que tú quieras para venirme para A Cincelejo. usted todo le llegaba, o sea, las oportunidades llegaban a usted. Usted no salía a buscarlas, sino que Yo no llegaban. las buscaba, sinceramente no las buscaba. Bueno, doctor, y usted hizo un aporte grandiosísimo también aquí en Sagún cuando estuvo vigente la Liga Eñe. Coméntenos de ese paso por ahí, por la Liga Eñe. Bueno, yo aquí en Sagún, después de mi paso por Radio Barají, yo no había vuelto a ejercer, entre comillas, mi labor periodística porque yo estaba afuera. Yo vivía en la isla de San Andrés. Yo viví en San Andrés 18 años. Y un día llegó a mi casa Humberto Sinín. Me dijo, hombre, aquí tenemos un estadio muy bueno, tiene el patrocinio del movimiento de la ñoñomanía y vamos a transmitir por televisión los partidos principales. Y yo conozco pues que tú has trabajado en esto, a ver si te gustaría vincularte y tal. Y la verdad, como no tenía nada que hacer en el horario ese, pues le digo, listo, probemos, a ver. Imagínate, probemos como por decirlo. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita y que le gustó a la gente. Porque la mejor manera de saber si tú estás haciendo las cosas bien es el comentario de la calle. Así es. Y afortunadamente, cuando yo no comentaba los partidos, se notaba el vacío. Entonces, algo estábamos haciendo bien. Bueno, ¿quién hacían parte del equipo de periodistas de la Liga Eñe? Pues ¿Quién lo acompañaba a usted? No recuerdo, el locutor formal era Pochi Sinín. Pero estuvo un muchacho que después se fue de aquí a trabajar a Montería, a Olímpica. No me acuerdo. Alex Sánchez, ¿sí? Muy buen narrador. Muy bueno. Y a ellos, a todos los que narraban les gustaba cuando yo comentaba. Y también un día me llevaron a un locutor a narrar y parecía que estaba narrando radio, no televisión, y eso hay una diferencia grandísima. Entonces decía, pero este tipo está loco. Pero lógicamente no podía decirlo al aire. Obviamente. Pero no, fue una experiencia muy bonita y que pienso yo que con todos los juguetes como lo hacíamos, eso es irrepetible aquí en Sagún. Porque desafortunadamente pues la persona que le ponía el pecho a la brisa en eso, pues lamentablemente en este momento no está. Y estaba don Alirio, que era el que manejaba el dron, que era uno de los shows de la transmisión. Sí, bueno, la verdad es que fue una época muy, muy linda para Sagún, para el deporte, para los jóvenes de aquí. La gente estaba muy contenta con eso y bueno, qué bueno que usted haya sido parte de la historia de la Liga Eñe aquí en el municipio. Doctor, hace poco el Consejo Municipal de Sagún le hizo un reconocimiento, una exaltación a usted por su labor durante tantos años al deporte sagunense. Y yo quiero que usted me hable de esa historia precisamente, de todos los campeonatos, todo lo que usted ha realizado con respecto al deporte aquí en el municipio de Sagún, además de ser jugador, porque empezó así jugando, también en diferentes deportes, no solamente el fútbol, el béisbol también, el softball. Cuéntenme de esa historia deportiva en el municipio de Sagún y esa labor que usted ha ejercido. Yo, después de haber jugado y de ser malo, porque yo era malo, yo no era bueno, yo hice lo mismo que hizo Joao Saldaña en el Brasil. Joao Saldaña fue periodista y fue todas esas vainas y después terminó siendo director técnico de la selección Brasil. Yo me di cuenta de que yo como futbolista no iba a hacer lo que yo quería hacer. Entonces me fui por el lado de la dirección deportiva. Y dije, no, yo tengo que ser técnico y tengo que ser el mejor técnico, porque
como dice uno de mis filósofos preferidos, Diomedes Díaz, si tú quieres ser zapatero, lo importante es que seas el mejor. Porque de nada sirve ser el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Eso es una filosofía de vida. Y entonces yo sabía que yo como futbolista no iba a llegar a los niveles que yo quería. Entonces yo me voy a destacar como técnico y como directivo. ¿Cuáles fueron esos clubes que usted fundó precisamente? El que fundé yo fue el Atlético Centenario. Afortunadamente, el más reconocido dentro del municipio de Sahagún en el fútbol. Y tú puedes preguntar en cualquier municipio de Sahagún donde se juegue fútbol, oye, ¿qué equipo de Sahagún recuerdas tú? Y te van a decir, el Atlético Centenario. Porque en el Atlético Centenario jugaban los mejores futbolistas de Sahagún. Yo tenía un asesor, que es como si fuera hermano mío, no llevábamos los mismos apellidos, el profesor José Luis Franco. Y íbamos mirando en el colegio y en la normal y en el Andrés Rodríguez los mejores pelados que se destacaban. Y para esos pelados llegar al Atlético Centenario es como para un peladito de Barranquilla llegar al Junior. O a un cachaquito llegar a Santa Fe, porque yo soy hincha de Santa Fe. De otra cosa, ¿Sí? Yo no soy hincha de Junior. Y siempre el mejor uniforme era el del Atlético Centenario, el más bonito, los mejores jugadores, la madrina más bonita, porque hasta eso buscábamos. ¿Tenían madrinas? ¿Cómo era eso de las madrinas? Comenta. Buscábamos una muchacha bonita, representativa, y cuando se hacía la inauguración del campeonato, en el desfile llevábamos una madrina con un ramo de flores o con una botella de vino. Ah, ok. Las cosas. Entonces, cada año cambiábamos la madrina. Entonces, eso era una tradición. Todos los equipos, no era solamente del Atlético Centenario. Bueno, y en ese tiempo de esas épocas que usted me menciona del Atlético Centenario, vinieron otros clubes, más cosas que usted hizo por el deporte, como el softball. Sí, se iniciaron los campeonatos de softball aquí en Sahagún en la cancha de Club Campestre. Esos campeonatos los organizaba el doctor Fred Osorio Valencia, el profesor Manuel Antonio Barbosa García y el doctor Carlos Vuelva, lamentablemente los tres fallecidos. Y se hacía a nivel casi que departamental. Aquí venían equipos de Cinceleo, de Chinú, de Planeta Rica, de Montería, de Cereté, a jugar el campeonato de aquí. Y por Sahagún participaba el Club Campestre y el Club Unión. Yo hacía parte del equipo del Club Unión. Yo era la primera base del equipo del Club Unión. ¿Jugaba allí? Jugaba ahí. El shortstop era el profesor Franco. El profesor Dairo Erazo, el profesor Gutiérrez era el manager. Bueno, ¿y ganaron algún campeonato? Sí, jugamos. Y después nos patrocinó, para ir a jugar al campeonato del Club Campestre de Montería, nos patrocinó Don Totero. El equipo se llamaba Hacienda Guateque. También jugaba ahí. Pero ya empezó a gustarme también no ser jugador, sino ser manager. Bueno, ¿y por qué eso de ser manager? Siempre de llevar como esa batuta allí de organizar, de dirigir. Como una especie de liderazgo natural que tiene uno. Entonces, fíjate, empecé en eso y un día me llamó, porque yo tenía en el equipo que yo organizaba, después Pedro Ramos me dijo, organice usted el equipo, usted va a ser el manager. Y yo traje a unos peloteros de Cincelejo a jugar al equipo, que los conocía ya del trajín de los campeonatos. Entonces hice un tremendo equipo y fuimos y nos ganamos invicto un campeonato en Chinú, contra todo pronóstico. Y
como habían 5 peloteros que eran de la selección de softball de Sucre, entonces ellos dijeron, oye, ¿y qué tal que usted sea quien maneje la selección de softball de Sucre al campeonato nacional que vamos a jugar en Montería? Yo, hombre, yo no. No, usted es el manager. Es que las oportunidades se le presentaban a Sí. usted allí. Y fui manager del campeonato nacional de softball de veteranos en Montería, representando a Sucre. Y fui manager del equipo de Telecom Cincelejo que jugaba en el campeonato de aquí. Porque no podía dirigir aquí en Sagún porque me hacían la rosca. Entonces me llamaron y me fui y les gané el campeonato aquí. Sí. Claro. Bueno, yo me imagino esos comentarios de sus coterráneos también. De mala. Bueno, doctor, bueno, ya hablamos un poquito de esas épocas, pero yo quiero saber usted cómo ve estos campeonatos o cómo ve estos nuevos clubes deportivos en el municipio de Sagún, cómo hacen esos directivos nuevos, cómo los ve usted con respecto al deporte que se está implementando aquí en Sagún nuevamente. Mira, cuando yo fundé, en compañía del doctor Orbio Yola y del doctor Rafael Ángel Mercado, al Club Atlético Pochechi, yo fui fundador de Pochechi. Y es más, el escudo que tiene el Pochechi lo hice yo. También diseñador, También. gráfico. Y yo les decía a ellos, porque aquí en Sagún ha proliferado, aquí hay como 15 clubes de veteranos. Y yo les decía a ellos, ustedes no se dan cuenta que si ustedes, los directivos del fútbol de veteranos, no patrocinan a los niños y a los juveniles, luego no van a tener material para el equipo de veteranos, porque ahí si no hay, Claro. no hay pelado, No hay semillas. no hay semillas, no hay cosecha. Y tan me dio la razón el tiempo de que aquí en Sagún están trayendo a jugar fútbol de veteranos gente de Tuchín, de San Andrés, de Sotavento, de Purísima, de Momil, de Chinú. Es decir, nosotros somos superiores en el fútbol a toda esa gente. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Pero hay como un egoísmo entre uno y otro. Mira, después que yo vine, porque yo fui vicepresidente de la Liga Departamental de Fútbol de Córdoba, y todavía en la liga se acordaban de mí. Cuando yo vine de San Andrés, un día me llamó el presidente de la liga, que era un amigo, y me dijo, Guido, hay un cargo vacante en la liga, ¿por qué no te vinculas? Y digo, no, yo no estoy para esa vaina. Entonces, he reunido a los presidentes de los equipos de veteranos de aquí, en la gallera que había ahí, aquí cerca. En la Plaza San Pedro. Sí, no, allá cerca de la avenida, la gallera La Concordia, los reuní y les dije, oiga, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Constituyan un comité y denme un candidato para hacerlo nombrar vicepresidente de la Liga Departamental de Fútbol. ¿Y tú crees que pudieron ponerse de acuerdo? Dejaron perderla. Mira, si aquí en Sagún el fútbol de aquí no hubiera ese egoísmo entre los clubes, los 15 clubes de Sagún estuvieran registrados ante la Liga Departamental de Fútbol, la liga estuviera aquí en Sagún. Porque en ningún municipio de Córdoba hay la cantidad de clubes que tiene Sagún, con personería jurídica. Pero prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Bueno, eso es algo que sí, como usted dice, falta todavía un poco para unirse, que los clubes se unan en pro de sacar adelante el deporte sagunense. O sea, que no miren como individualmente, sino que resalten en sí el deporte, el talento de Sagún. Y bueno, eso es una mirada que falta todavía que profundicemos un poco más en cada uno de esos clubes. Yo aspiro que el actual alcalde, quien es un gran admirador del deporte, Sí, amante del deporte. haga más por el deporte de Sagún. Porque desafortunadamente los anteriores alcaldes
no han hecho nada. Incluyo ahí en esa lista a Carlos Elías. Porque si no hubiera sido por Ñoño, aquí no hubiera habido ningún campeonato. Porque si hubiera sido por cuenta de la alcaldía, no hubiera habido nada. Entonces yo aspiro a uno de los que fue alcalde, que fue jugador de mi equipo, doctor Otero, Peyolo. Peyolo fue futbolista de mi equipo. Yo dije, esta vez coronamos, vamos a tener deporte. Y de todos el peor. Y yo le hice un proyecto para organizar un campeonato en Sahagún. Hasta los patrocinadores le busqué. Y no lo llevó a cabo. Entonces, así es muy difícil. Bueno, pero en estos momentos de dificultad que estamos todos, porque es así, se ha de pronto dejado a un lado eso en este año por la pandemia, pero aspiramos y se ve así, es lo que se visibiliza para el próximo año, para los próximos años, que se le apueste mucho más al deporte. Y bueno, en esta administración también se ve eso que, Pues sí, yo que está proyectado mucho más el apoyo al deporte. Vi precisamente en una emisión de Barají Televisión al alcalde regalando unos uniformes que consiguió a través de la cooperativa Colanta. Sí. 600 y pico de uniformes. Maravilloso. Bueno, eso se hizo al principio de año, pero entonces con esto que se vino, pues Pues es que no se pudo. Esto tiene que cambiar. Esto no va a ser eterno. Yo pienso que el año entrante va a ser el año en que despegue realmente el deporte, no solamente el fútbol, el deporte de Sahagún. Sobre todo para los niños, los jóvenes, que son las semillas la base. La base, sí, así es, del deporte, y estos jóvenes, chicos, niños talentosos que hay en el municipio de Sahagún que aman el deporte, así como usted, doctor, ha sido un amante y ha sido un impulsador también de esto a lo largo de todos sus años en el municipio de Sahagún. Pero bueno, doctor, yo quiero que usted me diga qué significa para usted ese reconocimiento que le hizo el Consejo Municipal de Sahagún a su labor. ¿Cómo se sintió usted al recibir eso? La verdad, muy emocionado y agradecido. O sea, no por el reconocimiento en sí mismo a Guido Brun, sino a que significa que no he arado en el desierto y que de pronto eso sirva de ejemplo para que otras personas que tienen más facilidades que yo hagan algo por este pueblo. Sahagún merece más. Y todo lo que uno haga en beneficio de su pueblo, de su tierra, es poco para lo que le dieron a uno. ¿Así? Bueno, pero cuando usted recibió ese reconocimiento, yo quiero saber qué sintió en el momento, o sea, qué sentimientos afloraron ahí en ese momento. Recordando, perdóname, mi papá, quien me llevó a fútbol por primera vez, fue mi papá. Y todos los domingos me cogía del brazo, vamos, y se iba a solear conmigo a la cancha de Club Campestre a ver jugar al Independiente Sahagún. Excúsenme, pero No se preocupe. Entendemos que eso es el reflejo del apoyo de los padres a los hijos. Ese apoyo importante que deben tener cuando los hijos tienen esos anhelos, esos sueños, y hay que apoyarlos. sí, y ese día cuando se hizo la ceremonia virtual, yo hice mención de una persona que aquí en Sahagún nunca la han mencionado. Y yo pienso que el fútbol de Sahagún le debe a esa persona todo. Era un paisa
Francisco Díez Rendón. Ese señor se gastó su capital y su vida aquí en Sahagún. Quien me llevó a mí a ser dirigente deportivo fue Pacho. Lo decíamos Pachito. Pachito dejaba de comer en su casa para gastarse la plata patrocinando el fútbol de Sahagún. Y a Pachito nunca le reconocieron eso. Mira, si también ese día propuse que tenemos ese estadio tan bonito, ¿por qué razón Sahagún no tiene un museo de historia del fútbol de Sahagún? Y a ese museo debieran ponerle el nombre de Pacho. Ahí en el estadio, en uno de esos cubículos que hay ahí, pueden habilitar, como hicieron en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla, una vaina maravillosa. Yo no lo conocía el año pasado. Y hay un museo del béisbol del Atlántico. Ahí están los uniformes de los grandes beisbolistas del Atlántico. Hay un espacio para el periodismo de béisbol del Atlántico, donde están los grandes del béisbol del Atlántico en el comentario deportivo, los grandes narradores. Entonces, Sahagún puede tenerlo. ¿Por qué no? Si tenemos el espacio, tenemos el estadio desaprovechado, lamentablemente. Y esa sería la oportunidad para que a ese hombre, a Francisco Díez, después de muchos años de que se fue de aquí de Sahagún, derrotado, vuelto nada, me lo encontré en la Avenida Colombia en Medellín. Aquí tuvo una joyería. Me lo encontré en un cubículo de esos que ponen en la calle arreglando relojes. Es la alegría que a mí me dio cuando yo voy cruzando y me dicen Guido Brun. Y era Pacho. Así como me emocioné yo ahora, se emocionó él, viéndome allá en Medellín. Y yo precisamente iba con Rubén Darío Hoyos. Y me dice, Guido, ¿y este señor? Y yo, ese señor es la historia del fútbol de Sahagún, ¿está ahí? ¿Cómo así? Digo, sí. Dice, hombre, esa vaina es digna de hacer un reportaje, una vaina. Pero bueno, lamentablemente yo me vine y después me fui para San Andrés y ahí quedó el proyecto, pero nunca es tarde. Ojalá eso alguna vez se formalice, porque yo pienso que tiene tantos merecimientos como el propio nombre que tiene el estadio de Armando Turán, que también fue portero de mi equipo. Pacho, Francisco Díez Rendón, Pachito. La historia del fútbol de Sahagún. Esperemos que esto se materialice, como usted dice, doctor. ¿Qué mensaje le quiere dejar a esas personas, a los dirigentes deportivos, a toda esa gente que hace parte del deporte, de la historia deportiva aquí en Sahagún, a esas nuevas semillas que tiene el municipio? ¿Qué mensaje le quiere dejar a usted después de tanto recorrido, toda esa historia que usted ha tenido en el deporte? Que se depongan los egos y se trabaje en unión. La unión siempre hace la fuerza. Si trabajamos unidos, seguramente vamos a llegar a mejor puerto. Así es. La unión hace la fuerza. Como usted lo ha dicho, doctor Guido, para mí ha sido un placer, un honor hacer esta entrevista. Hoy tenerlo como entrevistado, para mí es un privilegio estar con una persona, con un hombre de tanta trayectoria, tanto conocimiento, sabiduría y un gran ser humano. De verdad, para mí ha sido un placer, y para Barají Televisión, que es su casa, porque siempre lo ha sido y lo será y lo seguirá siendo, ha sido un honor tenerlo aquí hoy, exaltando esa valiosa labor que usted ha tenido durante todos estos años, y es para nosotros también valioso tenerlo nuevamente en la casita con un programa que usted lidera y que pronto lo vamos a tener nuevamente acá, doctor. Yo les agradezco inmensamente, tanto a ti como a Lirio, por esta oportunidad de
hablar de estos temas muy personales y se nos quedó tanto en el tintero. Así es. Se nos quedó toda la época sanandresana. Sí, que, que al final, bueno, faltó un poquito de que me contara de eso, pero bueno. Sí, bueno, otra oportunidad, si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, estaremos haciendo la segunda parte. Así es. Muy agradecido, como decía Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión y sigan conectados con nosotros en Barají Televisión para vernos bien. Barají Televisión, 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 para vernos bien. Barají Televisión,
para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión, para vernos bien. Barají Televisión,